comercial y economista del Estado. Tiene una larga experiencia en la gestión dentro del sector público, donde ha sido director general de Política Económica y Defensa de la Competencia. También fue secretario general de Política Económica y también fue secretario de Estado de Economía. En el ámbito privado, ha sido socio y consejero de BBVA Asesores, presidente para España y Portugal de Lehman Brothers y de Nomura Securities, y ha sido responsable de servicios financieros en PricewaterhouseCoopers. Es miembro del Consejo de Administración de Endesa y actualmente es el director del Centro del Sector Financiero de PricewaterhouseCoopers y del IE Business School. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Esto funciona ahora, yo creo. Esta invitación para estar con ustedes. Yo tenía aquí preparada una presentación, pero bueno, no les voy a torturar, no se preocupen ustedes, no la voy a utilizar. Y básicamente lo que voy a hacer es, pues a vuela pluma, les voy a hacer una serie de comentarios de los factores determinantes que yo creo que van de alguna forma a impactar lo que es la evolución en los próximos meses, en los próximos trimestres de la economía española. Yo estoy bastante de acuerdo con Ángel en muchas cosas, sobre todo en el ámbito de las intenciones, ya en el ámbito de la ejecución eso ya es otra cuestión distinta. Pero creo que la economía española se encuentra en un momento de encrucijada, en un momento especialmente delicado, especialmente importante y en un momento que, como todos ustedes saben mucho mejor que yo, pues no es un momento sencillo, un momento fácil. Desde mi punto de vista, yo creo que la evolución de la economía española va a estar determinada por 4 factores. En primer lugar, por el contexto internacional. Ahí simplemente yo lo que les diría es que hay desaceleración económica en el mundo. Es una desaceleración económica que se ve, lo hemos visto recientemente en los indicadores de la OCDE, los indicadores adelantados de la OCDE. Estamos viendo una desaceleración del comercio internacional, algunos problemas en el caso de Estados Unidos, su mercado laboral, en los países emergentes, y yo creo que ya se empieza a notar también en el ámbito europeo. A mí no me preocupa que haya una desaceleración del crecimiento económico. Una desaceleración del crecimiento económico en una evolución cíclica es algo relativamente normal. Yo creo que el problema no es tanto ese, sino que efectivamente la desaceleración, que veremos a ver si es un soft patch, como dicen los anglosajones, es decir, es una mera pausa en el crecimiento o algo más profundo, nos pilla en un momento en el cual el margen de maniobra de la política económica es reducido. Es decir, los tipos de interés saben ustedes dónde están, las medidas extraordinarias de inyección de liquidez, pues ya hemos tenido 2 quantitative easing programs en el caso de Estados Unidos, veremos a ver si no tenemos un tercero, pero evidentemente ya se ha utilizado prácticamente todo el instrumental disponible y la política presupuestaria está donde está, es decir, que es una recogida de los estímulos presupuestarios que tuvimos que poner en marcha pues hace 1 año y medio, 2 años, cuando la crisis estuvo en su momento más álgido. Por lo tanto, no es tanto, desde mi punto de vista, lo que es la desaceleración económica, que es lógica, que se puede producir en cualquier evolución cíclica, como os decía anteriormente, como el hecho de que, efectivamente, desde el punto de vista de lo que es la disponibilidad de instrumentos de política económica para hacer frente a esa desaceleración, pues estamos en un momento en el cual prácticamente hemos gastado toda la munición. Y eso yo creo que tiene que ver algo también con lo segundo que les quiero comentar del contexto internacional y que de alguna forma lo agrava y que es lo que más directamente nos afecta, que es todo el tema del lío de la deuda periférica, de los problemas de los países, del riesgo soberano y de los países periféricos. Evidentemente, cuando el crecimiento económico se percibe que se desacelera, cuando se incrementa la aversión al riesgo en los mercados de capitales, como ha ocurrido en los últimos meses, pues evidentemente los problemas se hacen más evidentes y se hacen más transparentes y también dejan sentir sus efectos con mayor claridad. Yo aquí simplemente decirles que creo que, igual que ha pasado con esta crisis ha ido evolucionando desde el punto de vista global. Empezó con una crisis inmobiliaria, pasó a ser una crisis bancaria, pasó a ser una recesión, tuvimos una crisis fiscal y estamos entrando en otro ámbito que se superpone a la crisis fiscal, que es la crisis política. Mañana tenemos una reunión que es importante y parece que los mensajes que pueden salir desde el punto de vista de lo que es la solución al problema griego, que no es un problema cuantitativamente importante en sí mismo, pero que sí lo es desde el punto de vista cualitativo por lo que significa para otros, pues no sabemos cuán concluyentes van a ser, ¿no? Y ahí es donde efectivamente surgen las incertidumbres desde el punto de vista de lo que es la percepción de los mercados y la posibilidad de contagio. Posibilidad de contagio que además ha tenido un cambio
cualitativo importante en los últimos días, porque ha empezado a contagiar pues, a economías muy grandes, como es el caso de la española o es el caso de la italiana. Después lo podemos comentar más. Ustedes ya conocen perfectamente lo que son las cifras de Grecia, la necesidad o no necesidad de una reestructuración de la deuda, las implicaciones que tiene una quita para el BCE, para el sistema bancario, para las posibilidades de contagio, etcétera, 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 etcétera. Pero creo que, sin duda, lo que ocurra o el mensaje que se pase en los próximos días desde el punto de vista europeo, pues sí creo que va a ser muy importante para determinar el futuro de la economía española. Si el mensaje no es muy concluyente, pues entonces ya tenemos una prima de riesgo por encima de los 300 puntos básicos, en el entorno de 330, 340 en estos momentos, pues con una prima de riesgo de 330, 340 puntos básicos, la financiación de la economía española es prácticamente imposible. Y nosotros tenemos un montón de vencimientos de deuda en los próximos meses y todo se complicaría muchísimo más, como todos ustedes saben. Y más si se endurece hasta niveles de 370 puntos básicos, como vimos hace unas horas, es decir, como vimos hace prácticamente dos días, ¿no? Y ahí, evidentemente, eso plantea escenarios completamente diferentes desde el punto de vista de lo que sería la evolución a corto plazo de la economía española. Entrando ya en lo que es los factores domésticos, que me quiero referir a tres: al déficit público, a la consolidación de cuentas públicas, a la reestructuración de cajas de ahorros y al margen de política económica que tenemos en estos momentos, ¿no?, con la situación política que tenemos en España. Yo, entrando en el primero, en la consolidación fiscal, yo estoy completamente de acuerdo con Ángel que, vamos, el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal es ineludible. Es ineludible porque ahí la más mínima desviación que se pusiera de manifiesto en las próximas semanas o en los próximos meses, de alguna forma, pues tendría un impacto negativo en un entorno que comentaba anteriormente, es de elevado incertidumbre y de elevado nerviosismo. ¿Qué me preocupa al respecto? Me preocupa el bajo crecimiento de la economía española. Yo nunca he entrado en el análisis de la décima arriba, décima abajo, pero creo, desde mi punto de vista, que el segundo trimestre, desde el punto de vista del crecimiento, ha sido menor que el primer trimestre y los indicadores adelantados tampoco pinta demasiado bien. Hay una dualidad del comportamiento de la economía española. El sector exterior se está comportando bien, tanto el turismo como la exportación de bienes y servicios, pero creo que la demanda doméstica pues está otra vez en una situación prácticamente de marasmo. Pero, evidentemente, el crecimiento es reducido. No sé si será el 0,7, 0,8, 0,9. Me importa muy poquito, me importa muy poco. Lo que sí es un crecimiento muy moderado, un crecimiento muy reducido, un crecimiento incapaz de generar empleo y, evidentemente, hacer una consolidación fiscal del 9,2 al 6% en ese entorno es complejo y eso lo vamos a ir viendo cada vez más. Aquí hemos tenido dudas desde el punto de vista de lo que eran las comunidades autónomas, las regiones. Bueno, primero con el Gobierno de Cataluña, después con algún otro gobierno que ha cambiado de manos, etcétera, ¿no? Simplemente se nos decía que, bueno, el caso de Cataluña, que es el más concluyente, que era un 1,9 y después dicen que es al menos el 4%. Bueno, yo no sé la importancia que tiene y después siempre podemos ir, pero como señales cualitativas no son las ideales, ¿no? Sin embargo, a mí, y esto es algo que de la experiencia del pasado, a mí siempre lo que me ha preocupado más es la seguridad social. Además, la seguridad social te van dando datos mes a mes, todo va muy bien, todo tal, bueno, bien, lo miras así, y después, bueno, pues el año pasado teníamos superávit, y al final fue un déficit, me parece, del 0,24, ¿no? Y este año, con lo que es desempleo, nos tenemos que ir a un superávit del 0,4, cuando el número de afiliados, pues yo creo que está en tasas negativas, pues en el entorno de la evolución de la afiliación, en el entorno del 1%. También me preocupa lo que es el efecto composición en la seguridad social, Es decir, la gente que está saliendo de la seguridad social porque se va al paro o se jubila, lo está haciendo con bases de cotización más elevadas que la gente que está entrando, ¿no? Con lo cual, ir a un superávit del 0,4, aunque eso tardará un poquito en ponerse en manifiesto, unos meses, me parece que es un objetivo que no va a ser sencillo en absoluto si no se recuperan tasas de crecimiento importantes, ¿no?, de lo que es la afiliación. Pero, evidentemente, eso lo iremos viendo. Claro, yo creo que en el tema de las comunidades autónomas, lo que es la Administración central, pues en septiembre, octubre tendremos más datos. Seguridad social, siempre, en mi experiencia, el Ministerio de Trabajo tarda más en decir, acabar diciendo lo que es la realidad de los datos. De cualquier forma, España no se puede permitir en estos momentos
ningún tipo de dudas al respecto, tanto si efectivamente se produce una desviación de los objetivos de déficit público y se va viendo que no se converge hacia el 6% que nos hemos comprometido. Entonces, esto enlazaría con la necesidad de una voluntad política para corregirlo, que es la última consideración que yo les quisiera hacer aquí. En segundo lugar, la recapitalización de las cajas de ahorros. Hoy sí es un día relativamente emblemático. Vamos a ver, todo esto que está pasando no lo hemos impuesto nosotros mismos. Es decir, salir a buscar capital para unas cosas que los inversores internacionales pues entienden poco, que se denominan las cajas de ahorros, no lo hemos impuesto nosotros mismos en función del Real Decreto Ley de febrero de este año. Saben ustedes que el Decreto Ley lo que venía a decir básicamente es que si no estás en mercado, por decir de una forma simple, necesitas un ratio de capital del 10% y si no lo consigues en un plazo de tiempo determinado, entonces te entra el FROP. Vamos a ver, el ratio de capital no tiene significado si la valoración de los activos no es correcta. Es decir, un ratio de capital, si una entidad tiene un capital de 100 y tiene unos activos ponderados por riesgo de 1.000, su ratio de capital es del 10%. Pero si los activos ponderados por riesgos no valen 1.000, sino que valen 950, entonces el ratio de capital es 50 partido por 950, que no es el 10%. ¿Con eso qué les quiero decir? Lo que les quiero decir es que creo que lo que estamos viendo es de los descuentos tan importantes que hemos visto desde el punto de vista de lo que es lo que están demandando los inversores internacionales para entrar en las inversores internacionales y nacionales, para entrar en el capital, para aportar capital a las cajas de ahorros, e incluso después, en algún caso, de haber creado un banco malo, lo que pone en manifiesto es que no hay certidumbre sobre lo que es la valoración de los activos. Y, evidentemente, eso es un problema. Eso es un problema porque, en primer lugar, para entrarte en el capital te van a exigir descuentos como los que estamos viendo. Y, en segundo lugar, porque mientras no haya claridad desde el punto de vista de lo que es la valoración de los activos, pues va a ser muy difícil que fluya el crédito. Y va a ser muy difícil que fluya el crédito, independientemente del proceso de desapalancamiento natural que tiene que llevar a cabo la economía española, porque se va a dar un proceso de selección adversa. Es decir, las entidades únicamente van a dar crédito a los riesgos malos, porque no los pueden dejar caer de alguna forma, para que no surja esa mora teóricamente encubierta, y no van a dar de alguna forma crédito, en un entorno como el actual, de restricciones financieras importante, a lo que son los riesgos buenos. Y, evidentemente, eso tiene un impacto desde el punto de vista de lo que es la recuperación económica. Yo creo que cuando se ven los descuentos que se han exigido y cuando se ve, sobre todo, el porcentaje de capital extranjero que ha entrado en los libros de las cajas de ahorros que están saliendo, evidentemente se va a ir poniendo de manifiesto, independientemente de lo que sea la evolución futura del valor en cuestión, se va a ir poniendo de manifiesto que la ruta que hemos elegido desde el punto de vista de la reestructuración, que yo estoy completamente de acuerdo con Ángel, que es ineludible y absolutamente necesaria, pues no era la más adecuada. Hubiera sido, desde mi punto de vista, mucho más importante haber saneado primero, haber reconocido la realidad de los balances bancarios desde el punto de vista de su valoración y después, evidentemente, haber ido a buscar capital. Pero si ponemos la carreta antes que los bueyes, a lo mejor el tema no acaba funcionando. Y, por último, el margen de política económica. Vamos a ver, a mí me sorprendía el otro día cómo en 2 días prácticamente los italianos pues hacían un programa de ajuste de unos 70 y tantos mil millones de euros, ponían un copago que me quedé absolutamente sorprendido, ¿no? Es decir, oye, si vas a una urgencia y no te ingresan, tienes que pagar 25 euros, que no parece que sea barato. Y yo una de las ventajas que tengo de haber estado yendo 8 años a Eurogrupos y a Ecofines es que, pues te das cuenta que los italianos huelen muy bien las realidades. Entonces diría, ¿cómo debe estar esto para que los italianos hayan hecho eso? Italia es una economía que es un 40% más grande que la nuestra, es decir, un ajuste que, aunque se lo hayan retrasado en el tiempo al 2013 y al 2014, pues de unos 70 y tantos mil millones de euros es equiparable a un ajuste en España de unos 40 y tantos mil millones, es decir, para ponerlo en términos estrictamente comparables, ¿no? Y ahí, evidentemente, es donde, de alguna forma, surgen las dudas en estos momentos, las incertidumbres. El entorno internacional que tenemos
y la situación política que tenemos en España, yo creo que impedirían reacciones ante situaciones de incertidumbre que se pueden producir o que se están produciendo en el entorno económico internacional y que dejan sentir sus vibraciones sobre la economía española. Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, la reforma de pensiones ha sido una reforma adecuada, un paso en la dirección correcta, sobre todo teniendo en cuenta lo que es la demografía de la economía española, pero no estoy de acuerdo en que la reforma del mercado laboral, ni la negociación colectiva, ni la contratación que hayamos visto, pues sean las reformas que necesita España. Y también antes yo creo que ponía de manifiesto también lo que les decía anteriormente en relación con lo que era el ámbito de las cajas de ahorros, de la reestructuración del sector financiero, en el cual mi impresión es que podemos volver a dar un poco la imagen de que nos estamos quedando atrás, otra vez retrasados desde el punto de vista de lo que es esa imprescindible reestructuración. De definitivas cuentas, yo con esto ya acabo, no sé si me ha ajustado al tiempo incluso de sobra, pero no los voy a torturar más, como os decía anteriormente. Yo creo que, bueno, el entorno va a estar complejo, el entorno va a ser complejo desde el punto de vista del ámbito comunitario, desde el punto de vista del crecimiento económico. La economía española está prácticamente estancada, como saben ustedes, independientemente de lo que es el comportamiento del sector exterior y ese comportamiento relativamente dual. Y evidentemente, si no hay mucha voluntad política desde el punto de vista de lo que son las reformas económicas, y aún así no va a ser sencillo, pues hacer frente a lo que nos viene encima no va a ser una labor simple. Muchísimas gracias.